todos y todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Cirugía al Día. Soy Wenceslao Seger, cirujano, y junto a mí se encuentra el doctor Marín. ¿Cómo están todos? Acá el doctor Diego Marín, coloproctólogo, feliz de una nueva jornada de Cirugía al Día, conocimiento, aprendizaje, compartir experiencia. La verdad, muy contento de estar nuevamente contigo, Wenceslao, con este gran invitado que ya les contaremos quién es. Así que gran jornada se nos viene hoy. Oye, hoy tenemos un capitulazo, para que no se pierda la costumbre, con un tremendo invitado, como dijo Diego. Pero ¿sabes qué, Diego? ¿Cuál es el único momento de calma en el trauma? Cuando el paciente está intubado, supongo. No. Cuando te tomas un buen café, Lavazza, su alianza con Vendomática. Oye, gracias Lavazza por ese momento de calma antes de pabellón y el momento de calma en Cirugía al Día que nos da la energía para partir el capítulo con Tuti. También aprovechamos de agradecer a la Sociedad Chilena de Cirugía que nos acompaña siempre a través de las redes sociales, nos repostea, nos comparte y nos ayuda a llegar a más personas, que es parte del objetivo también de este proyecto. Así es. Bueno, el invitado del día de hoy no requiere mucha presentación. Sin embargo, vamos a hablar aquí de lo principal. Él es médico de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en cirugía de la Universidad Central de Venezuela. Ahí mismo se formó en cirugía de trauma. ¿En la Universidad Central de Venezuela? Sí. Y hoy se ha convertido en un exponente nacional e internacional. Referente, Gurú. Fundador de EduTrauma, que es un equipo multidisciplinario, que ya vamos a hablar de eso, así que no quiero spoilear. Hablamos del mismísimo doctor Pablo Ottolino. Bienvenido. Oye, muchas gracias. De verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y esta cita se había postergado por temas de ¿No salud. quería venir? No, nunca. Pero de verdad, hasta que se logró. Se logró. Bueno, así se hace en el trauma. O sea, se hace hasta que el paciente sale bien. Exactamente. Así que de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Súper complacido de estar aquí con ustedes. Oye, mención especial, doctor Ottolino vino con su señora que nos acompaña acá fuera de cámara. Sí. Gracias por la paciencia, por aguantarnos, así que también le agradecemos ahí. Espero que soporte todo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la cirugía de trauma en general en Chile. En qué estamos hoy, cuáles son los desafíos para el futuro, un poco de lo que se ha dedicado y de la historia del doctor Ottolino, más que de lo técnico y más que de lo quirúrgico en sí. Pero ya, para aprovechar al invitado, doctor Ottolino, cuéntenos un poquito de usted, de cómo ha sido su historia, cómo llegó a Chile, ¿Cómo llegó al trauma? ¿Cómo llegó a ser este referente que hemos mencionado en trauma? Bueno, yo llegué al trauma antes de llegar a Chile, evidentemente. Mira, fue una pasión que se despertó en mí. Me gustaba mucho el tema de la urgencia, de ese cambio constante que hay en la urgencia. Eso siempre me ha apasionado. Y tuve la fortuna de estar en un hospital en Venezuela donde se fundó la primera unidad de politraumatizados del país. Y estuve de la mano de muchas autoridades en ese momento en trauma. De hecho, el fundador, que nosotros consideramos padre de la cirugía de trauma en mi país, el doctor Fernando Rodríguez Montalvo, lamentablemente falleció, pero tuvo una influencia muy poderosa en mí. Tanto fue que yo, me quedé en el hospital, hice el fellow de cirugía de trauma en el hospital y después, fui el jefe de la unidad, me encargaba de toda la parte académica de trauma del hospital y así pues fui poco a poco creciendo y metiéndome en el tema, en los dos temas que me apasionan. Por un lado la cirugía de trauma obviamente y por otro lado la docencia que ha sido en mí algo muy poderoso. ¿Cómo llego a Chile? Perdón, antes de la llegada a Chile, este fellow de cirugía en trauma en Venezuela es algo como frecuente. O sea, los cirujanos de allá, dentro de su alternativa, abanico de opciones, trauma es una opción súper válida. ¿O también era algo así medio como nicho? No, donde se impartía era en el hospital donde yo estaba. Entonces, pero pasaba mucho, digo, que por default, el hospital donde yo trabajaba tenía mucho trauma per se. Entonces, digamos que la persona que igual hacía cirugía allí sabía que iba a haber mucho trauma, ya, se iba a exponer a mucho trauma. Entonces, lo que pasa es que, claro, si tú querías entonces después, digamos que certificarte, tenías que hacer entonces el fellow adicional. Pero ya el hospital te daba ese plus de que tenía mucho trauma y el que estaba allí sabía que lo iba a hacer. Y básicamente el principal hospital donde se hacía era eso. Después hubieron otros núcleos, pero era el principal hospital. Bueno, yo llego a Chile, volviendo al tema, porque yo, formo parte activa de la Sociedad Panamericana de Trauma y entonces siempre se da a conocer en esta onda como cualquiera de ustedes, pues en su área respectiva. Y tuve la oportunidad de compartir con Juan Pablo Ramos en una oportunidad en Ecuador. Nos conocimos y él me invitó a Chile, al Hospital Sótero, a las primeras jornadas de trauma que él organizó. ¿Qué año fue eso?
Eso fue en el año 2017, 16 o 17, por ahí está. Por ahí está, no preciso, 16, 17. Lo cierto es que Juan Pablo me invita a las primeras jornadas de trauma y él siempre ha sido muy, de hecho, él fue el arquitecto de todo este tema de trauma en el Sótero. Y yo siempre le digo que yo soy un instrumento de él, porque él me trajo para acá, efectivamente. Y bueno, concretamos la cuestión. La situación de Venezuela era muy difícil, como ustedes saben, y teníamos pensado, pues, definitivamente salir. Yo era más resiliente. Yo quería, tú sabes, luchar hasta el final, pero tú sabes que nuestras esposas son más inteligentes que uno. Sí, siempre. Ella tuvo todo organizado y el día que yo en medio le dije, mira, yo creo que me tienen esta propuesta, aquí están todos los papeles, nos vamos. Así fue. Y efectivamente, en un congreso de Panamericano de Trauma en México, me hicieron la propuesta formal. El Hospital Sótero me pidió a mí y casualmente la pidió a ella como oftalmólogo. Y bueno, llegamos a este país de verdad que ha sido una de las cosas más espectaculares que nos ha pasado. Yo llegué un domingo del 2018 y el domingo y el jueves ya estaba operando en el hospital. Mire. De verdad que ha sido fabuloso. De verdad que... Y bueno, de ahí para adelante toda la construcción de lo que hemos hecho. Mire, linda historia y muy interesante, llena de... ¿Y usted se vino con su hija? Porque, bueno, ya le conté, pero tiene una hija usted. Sí, claro, claro. Yo me vine primero y a la semana vino mi esposa y mi hija. Ya. Y bueno, ya estamos aquí desde ese momento. Mi hija empezó a estudiar en la universidad, completando sus estudios de animación digital. Y bueno, mi esposa hizo oftalmología, estaba haciendo oftalmología en el hospital. Y bueno, luego, ahora se abrió a trabajar en privado, etcétera. Y bueno, ahí estamos. Estamos dándole con todo. Yo sí soy hospitalario netamente. Y se queda ahí. Y se queda. Yo no ¿Tú sabes qué, Diego? Yo no he trabajado más. O sea, yo no he trabajado en ningún otro lugar que no sea en el Sótero en este país. Yo soy Sótero puro. Puro. Pura sangre. Bueno, aprovechemos entonces de hablar del Sótero para hablar de justamente el tema que nos convoca hoy día, que es el trauma en Chile. Porque la verdad es que es un tema que probablemente hace 10 años no se hablaba, no era como algo que uno conociera, la cirugía de trauma, pero hoy en día está en boca de todo, en el Congreso se habla mucho por redes sociales. Entonces, cuéntanos un poco su visión de en qué estado está la cirugía de trauma en Chile en este momento. Bueno, fíjate, interesante el antecedente. Cuando yo conozco de Chile por una persona muy importante que es la doctora Ana María Pacheco. La doctora Ana María Pacheco es una, por cierto, maestra de la cirugía chilena, que la acaban de nombrar, muy merecidamente. Y ella era el referente de trauma de Chile, porque en la Panamericana la conocía yo. De hecho, ella fue presidenta de la Sociedad Panamericana de Trauma y organizó un congreso de trauma acá. Entonces, claro, todo comienza con ella en la posta central. Y bueno, y luego Juan Pablo crea este equipo. O sea, era su visión desde que era becado. Estaba creando esa visión. Entonces, nos invita a participar y básicamente yo lo que ayudé digamos, a crear, cofundamos la unidad de trauma y urgencia del hospital como equipo formal. Porque eso fue el primer cambio que hicimos. Que antes el trauma, ¿qué pasaba? Que lo veían de turno en turno. Llega un paciente baleado y entonces ese paciente es como de la urgencia. O pasaba por default a un equipo. Claro. No había alguien que hiciera el seguimiento como director de orquesta, que es realmente lo que hacemos en cirugía de trauma. Tú operas al paciente al principio y eres un director de orquesta porque después, si yo necesito un coloproctólogo, llamo al coloproctólogo. Si necesito un hepatobiliar, llamo al hepatobiliar. Es decir, en su momento, cada quien en su momento. Entonces, fuimos creando esa conciencia distinta. Al principio no nos querían mucho porque no sabían de qué íbamos, pero luego fueron entendiendo cuál era nuestra función hasta que hoy en día somos un equipo formal. Somos 7 personas en el equipo, 5 de los cuales son cirujanos de trauma formales, y adicionamos recientemente la pared abdominal como parte de... Y mira, nosotros tenemos inclusive... Ustedes saben que el Sótero es fuente de la Católica, es como área académica de la claro. Exactamente. Y nosotros tenemos una pasantía formal desde hace años con los muchachos de la Católica, del posgrado de cirugía. Así como rotan por coloprocto, por hepatobiliar, rotan por trauma formalmente, en primero y en el tercer año. Entonces, eso fue lo que construimos. Ahora, yo creo que,
para mí fue súper interesante saberlo. También podemos explicar a la gente que está escuchando qué significa que el Sotero tenga un equipo de trauma. Porque uno dice, bueno, todos tienen traumas y siempre hay cirujanos de turno. Pero acá es súper distinto el enfoque. ¿Podría explicarnos un poco cómo funciona el día a día? Yo creo que básicamente lo importante de eso, Diego, es la organización. La diferencia es lo que tú acabas de decir algo muy importante. Todos los hospitales reciben trauma. Pero el trauma no es como vaya viniendo, vamos viendo. Claro. El trauma, yo siempre le digo a los muchachos, operar un paciente con trauma, una laparotomía en trauma es tan reglado como operar una colecistectomía, como operar un colon tuyo, etc. O sea, es ordenado. Y cuando llega el paciente, la organización del equipo de trauma es importante. Y esa es la diferencia. Es decir, que existe una integración que no solamente inclusive somos nosotros, sino que hemos involucrado al resto del equipo que tiene influencia sobre el trauma. Por ejemplo, urgenciólogo. Entonces, tenemos una excelente relación con un urgenciólogo, hacemos actividades en conjunto, con el personal de enfermería, TENS, porque cuando llega el paciente con trauma, es un equipo que lo trata. Claro. O sea, un cirujano de trauma aislado no hace nada si no tiene un verdadero equipo. Y eso fue lo que consolidamos, básicamente eso. Es decir, una estructura. Porque ustedes son 7, pero cada turno del hospital tiene al menos uno del equipo, ¿verdad? Eso, diste en el clavo. Lo que hicimos era distribuirnos en cada día de la semana está uno de nosotros. A veces por vacaciones, etcétera, no está. Pero todo paciente con trauma, Diego, que llega al hospital es un paciente que si se opera por un turno X y no está ninguno de nosotros, ese paciente luego queda para nuestro equipo. ¿Y el equipo le pasa visita? Le pasa visita, nosotros pasamos visita todos los días de lunes a viernes y si tenemos que ir fin de semana vamos. Y el paciente es nuestro. Hace las altas, tiene consulta. Todo, tenemos poli, vemos esos pacientes, además de eso en poli vemos las hernias y nos encargamos de todo. Tenemos nuestra sección académica, los martes religiosamente tenemos nuestro momento académico con los becados, discutimos los casos, hacemos reunión de moro y mortalidad, que es poderosamente importante con ese lado. Si tú quieres organizar un equipo y ver cómo va, tú tienes que tener definitivamente reunión de moro para ver qué hiciste bien, claro, qué no hiciste tan bien y en qué se puede mejorar. Y volviendo un poco a la visión de la cirugía de trauma en Chile, esto está ocurriendo en un hospital. Correcto. ¿Qué pasa en el resto de Chile? ¿Esto es algo absolutamente local o vemos algo de esto desarrollándose en otras regiones, en otros hospitales? Bueno, mira, nosotros hemos querido definitivamente, y se está logrando poco a poco, hacer como metástasis de esto que estamos haciendo. Y hay personas que han ido, se han formado fuera. Por ejemplo, el doctor Daniel Roisblatt, que es cirujano de trauma, que está el Pablo Arellano, que es muy afín a trauma, que está en el sur. Entonces, cada uno de ellos está tratando de hacer un equipo, porque el problema aquí es hacer equipo. Si tú no haces un equipo, inclusive que hasta tenga eventualmente relevo, tú no vas a lograr un impacto realmente. Claro. Entonces, yo creo que todavía falta. Evidentemente, el Sotero es como que el epicentro, muy propio para Chile, ¿no? Esa palabra, epicentro. Bueno, esas fueron las cosas que más me ha costado. Eso y el clima. De Chile. Los terremotos. Pero eso, es importante que yo creo que estamos en vía de replicarlo. ¿Y eso será solamente por una cosa de tiempo, como que llegó la cirugía de trauma y recién se está haciendo conocida? ¿O a Chile le falta algo más para llegar a desarrollar esto como...? Sí le falta algo más. Y le falta es una formación formal. El día que nosotros, y eso lo tenemos nosotros como mediano plazo, como un proyecto a mediano plazo, crear alguna formación formal de trauma acá, el fellow de cirugía de trauma, etc. Hemos estado, digamos que, indagando un poco en ese proyecto que con Juan Pablo, con Analía, etcétera, con todo el resto del equipo, porque yo creo que eso es lo que falta. El día que nosotros tengamos una formación formal, muy probablemente va a haber más gente que tanto se forme y se replique, porque lo que queremos es eso, que se replique lo que estamos haciendo. Perfecto. Oiga, y hoy en día hay un departamento de la cirugía de trauma en la Sociedad Chilena de Cirugía, Así es. Uno de nuestros auspiciadores. Entonces, cuéntenos un poquito cuál ha sido el rol de los últimos años, cómo se crea, cómo ha ido expandiéndose y cuál ha sido el rol de esta sociedad. Oye, era de las salas más llenas del Congreso. Sí, estuvo muy bonito. Tú sabes que el trauma es muy taquillero. El trauma llama mucho la atención, cautiva a gente joven. Y bueno, y el equipo nuestro es muy característico con las presentaciones, entonces eso llama mucho la atención, a la gente le gusta la sangre, lamentablemente es así. La seccional de trauma y cuidados críticos y de acute care, pues
de la sociedad chilena ha tenido un crecimiento muy interesante. Claro, yo llego y estaba evidentemente formada, hay gente muy valiosa, pero en los últimos años ha tenido un repunte porque bajo la dirección de Juan Pablo, que ha estado ahí, Ramos, Pablo Arellano, se han hecho inclusive políticas de educación regionales interesantes. Entonces, ellos como que acogen las solicitudes de las regiones en cuanto a educación y trauma y mandan a alguno de nosotros, a alguno del equipo, a actividades académicas. Entonces, ha sido muy bonito porque de repente llaman de Rancagua que, mira, quieren una formación. Se cuadra un programa y van. De repente voy yo con Analía o va Juan Pablo, etcétera, como hemos hecho. Espectacular. De hecho, creo que una vez Analía fue para Aysén, para el sur. Hemos ido al norte, etcétera. Entonces, se está haciendo una labor muy interesante desde el punto de vista académico en la seccional de trauma. Y yo creo que eso va a seguir, porque eso vino para quedarse. Y siguiendo un poquito con lo académico, ¿cómo es que nace entonces su proyecto EduTrauma? ¿Y qué es lo que es? Porque quizá la gente no lo conoce. Interesante. EduTrauma realmente nace a partir, yo en el año 2006 creo en Venezuela un curso que se llama Manejo Integral del Politraumatizado. Que empezó como, cuando yo estaba haciendo el posgrado, empezó como unas pautas que yo quería hacer de trauma. Resultó que eso terminó en un libro y el libro terminó en un curso. Y por más de 12, 15 años estuvimos impartiendo el curso hasta que, evidentemente, nos vinimos para acá, para Chile, y lo hicimos acá en Chile. Entonces, estaba alrededor del curso esa intención de darle una formalidad y digamos, una globalización a esa actividad. Llegamos acá a Chile, obviamente se nos abrieron las oportunidades, entonces creamos EduTrauma con un grupo de socios y amigos y dijimos, bueno, vamos a materializar esto y darle la forma que corresponde. Entonces, EduTrauma es un proyecto que gira en torno a una plataforma educativa donde reposan en la plataforma cursos. Ahorita tenemos, el único curso que tenemos es el curso de destrezas quirúrgicas en trauma, que es auspiciado por la Sociedad Panamericana de Trauma. Y tiene dos fases, una fase teórica que la hacemos online a través de la plataforma y una fase práctica. Y ahorita el primer trimestre del año 2026 vamos a reactivar el manejo integral de politraumatizado y otros proyectos que tenemos. Es decir, el CAT-SCAN, que es un proyecto de educación para lectura de tomografía en trauma, o el proyecto MIA, que es el manejo integral del abdomen abierto. Entonces, todo eso lo vamos a sumar en global, en una plataforma, en un ecosistema, claro. Entonces, tú te pones a ver y tú dices, de hecho, en la plataforma tenemos un curso para que lo pueden hacer, que se llama CTH, Control Temporal de la Hemorragia, que es Open Access, que es como el Stop the Bleed americano, pero tropicalizado para nosotros, torniquete, Foley, y está muy bonito. La gente puede entrar y lo puede hacer completamente gratis. Entonces, si tú te pones a ver, es como una cadena de trauma que estamos ejecutando. Es decir, tú haces el CTH, puedes hacer el manejo integral, que es como un ATLS un poquitico más tropicalizado y con mucho recurso audiovisual, ya saben. Después, si tú eres cirujano, haces el DQT, pero antes de eso puedes hacer la lectura de tomografía. Si tú estás en la urgencia, necesitas, evidentemente, saber cómo leer una tomografía en trauma. O sea, la idea es transformarse como en el lugar a donde ir si uno quiere aprender trauma. Eso es lo que queremos, como una de las opciones. Pues, entonces, en eso estamos trabajando, pero súper, pero a todo motor. ¿Y esto en este momento es para cirujanos, para médicos, urgenciólogos, multidisciplinario? ¿Cómo funciona eso? En este momento, Wenceslao, es para cirujanos. Perfecto. Cirujanos generales que están en una urgencia. Ya. Pero con el advenimiento o la puesta en marcha del manejo integral de politraumatizado va a ser para todos. Para todos. Porque el manejo integral de politraumatizado es para desde estudiantes de medicina para arriba. O sea, ahí cualquiera lo puede hacer. Qué buena, qué buena. Muchas felicidades por este tremendo proyecto. Y está muy activo en redes sociales también. Yo he visto que aparecen los clips de un podcast también. Sí. Para que lo cuente también a la gente ahí dónde pueden seguir. Sí, tenemos un podcast y bueno, vamos a ser recíprocos porque entonces ahora me va a tocar invitarlos a ustedes. Eso es. Así es. Sí, tenemos un podcast que se llama Doble Contraste. Mira. Interesante. Tenemos un canal de YouTube de EduTrauma y con unos capítulos muy interesantes que hablamos de muchas cosas. De hecho, de cosas variadas porque tuvimos un capítulo con una de las personas que nos ha ayudado muchísimo, que se llama Ricardo Ramírez, que es el CEO de una compañía que se llama Trinity Surgery,
que es el que nos ha ayudado a hacer los simuladores. Mire. Nosotros en el curso tenemos simuladores vasculares que teníamos la idea y él nos los ha materializado, simuladores de abdomen abierto, etc. E inclusive tenemos un capítulo con él, hablando precisamente de ese tema de la simulación, claro, de cómo, de verdad que, bueno, ahí estamos. Vamos a hacer la simbiosis. Y vamos a dejarlo, por supuesto, que más que invitado, y vamos a dejar los links ahí para que también sigan EduTrauma y todo el doble contraste, los capítulos. Por supuesto, absoluto. Oiga, entonces, bueno, el estado del trauma actual, EduTrauma como un nicho o una idea que intenta impulsar la educación, pero materializarlo para el cirujano que está, la cirujana que está viendo el capítulo que dice, estoy trabajando en una urgencia, me gusta el trauma, podría ser un nicho. ¿Cuál es el camino que tiene que hacer en Chile hoy en día un cirujano que dice, quiero dedicarme al trauma? Bueno, mira, hay muchísimas herramientas académicas, porque EduTrauma es una de ellas. Pero, por ejemplo, el capítulo chileno del American College hace muchas actividades en trauma y hace muchos cursos. Ellos tienen el curso ATLS, el ATOM, etcétera, que también son muy buenos y lo pueden hacer. La Sociedad Chilena de Cirujanos también, de cirugía, perdón, tiene también todas estas actividades académicas. Y el primer paso que yo realmente los invito a que participen activamente en todas estas actividades académicas. Vayan a los congresos, porque como tú lo dijiste, el congreso es una fuente de inspiración inicial, porque cuando van allí se dan cuenta, ven, se empapan, y entonces de ahí comienza como que a morder ese gusanito de la educación en trauma y después buscar todas esas opciones. Nosotros en el hospital tenemos muy regulada, eso sí, por tema de capacidad, tenemos una pasantía de trauma que, por cierto, vienen muchos españoles con nosotros. Lo tenemos planificado, ahí la doctora Claudia Arena, que es cirujano de trauma que está con nosotros, se encarga de distribuir, porque te podrás imaginar, por ejemplo, en España no ven tanto trauma, claro, de penetrante, cero, o sea, cornadas. Sí, nada más. ¿La corrida de toro no? Sí, la corrida de toro, no, que por cierto es un tema bien interesante. Pero ellos no ven. Yo me acuerdo que de los primeros que nosotros teníamos, me dice, doctor, yo tengo 4 años, ya voy a salir, porque tratamos de que sean de los últimos años. Ya voy a salir y he visto nada más una herida por arma de fuego. Claro, porque la dinámica ya es distinta. Claro. Completamente distinta. Entonces llegan aquí un turno y ven 4 baleados en un turno. Y dicen, claro, ¿qué es esto? Dios mío, está acabando el mundo. Pero bueno. Esta es una pasantía orientada como a una pasantía electiva dentro de su programa de formación. Es una especie de observer, un observership que ellos vienen y están con nosotros, participan en las actividades académicas, están con nosotros en los turnos, ven, etcétera. O sea, se empapan directamente. También por eso, digo, que nosotros tenemos mucha actividad académica, y eso es una de las cosas que nos mantiene muy, muy activos, ¿entiendes? Entonces, constantemente estamos en esa actividad, en el mismo hospital, internamente. Porque hasta ahora no existe un programa de formación formal en Chile donde alguien pueda hay una postulación y dice, ya, salgo con 1 año de formación, con pasantía y todo. Sí, no hay. Y de hecho, estamos tan en pañales todavía, porque inclusive la especialidad no está reconocida como una especialidad. Nosotros hemos luchado mucho, por muchos años, en la Sociedad Panamericana de Trauma. Por supuesto, en Estados Unidos, la cirugía de trauma, el cirujano de trauma se conoce desde hace muchos años, que por cierto cambió. Ahora es Acute Care Surgeon, es decir, se amplió. No solamente cirujano de trauma exclusivo, sino cirujano de urgencia, trauma y cuidados críticos. Ese que así, por cierto, es que se llama el Departamento de Trauma de la Sociedad Chilena. De la Sociedad Chilena. Se llama así, porque también involucra eso. Sí. O sea, porque aquí está en la urgencia lo que le entre. O sea, desde la vesícula que está, desde la enfermedad diverticular que tienes que operar, etcétera, cualquier cosa de esta, hasta el trauma. Entonces, estamos partiendo en esa marcha de ver cómo hacemos el reconocimiento, y por un lado, y por otro lado, que por cierto tuvimos en conversaciones con la presidenta de la sociedad, dijo que nos iba a ayudar, pero yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Pero qué interesante todas las instancias que hay, porque sí, claro, nos pasa de repente en Chile que hay ciertos centros que reciben mucho trauma por la localización en la cual están. Total. Y la gente que se formó ahí o trabaja tiene mucha experiencia. Correcto. Entra al hospital que está a 20 minutos, les llega poco y no operan nada. Entonces, es súper interesante todas estas instancias que hay de participación para mantenerse actualizado, cosa que el día que tengas que enfrentarte a uno, ten la herramienta ahí a la mano. Y si nos vamos un poquito más a lo internacional, alternativas tanto en América como en el hemisferio norte, de repente de formaciones, de hacer pasantías, fellows o especialidades en trauma. Bueno, fíjate, la más reconocida en Latinoamérica, nosotros
Evidentemente, en el hospital donde yo estaba el fellow de trauma, pero ahorita no te sé precisar evidentemente con toda la situación que está, cómo está eso actualmente. Pero el lugar más representativo definitivamente es Cali, que con el equipo del profesor Carlos Ordóñez, que tiene un fellow bien claro, pues inclusive dura 2 años el fellow de cirugía de trauma. Y está muy bien establecido. En Brasil hay también. En Estados Unidos también, de hecho, Juan Pablo está en este momento en Harvard, en Boston, haciéndolo. Pero claro, ya hay un poquitico de regulaciones un poco un poco más exquisitas, que tienes que hacer los steps, que tienes que hacer un bote de cosas que hay que cumplir, ¿no? Pero definitivamente, opciones, definitivamente las hay. Espero que la nuestra esté pronto disponible. Eso, pensando en ese afán a futuro, ¿cómo ve usted acá a 10 años la situación de la cirugía de trauma en Chile? ¿Cuál es como el sueño? O sea, que el 2035 estemos en esto. Yo creo que el sueño más importante es que la semilla se siembre en todas las regiones y sobre todo que hablemos un mismo idioma. Porque el problema que tenemos ahora es que, como tú dices, el hecho de yo estar, fíjate, esta reflexión que yo siempre hago, el hecho de yo estar en un hospital que recibe mucho trauma, no me da esa matriz de Corso de decir que yo soy cirujano de trauma y que quizás esté haciendo las cosas bien. ¿Verdad? Porque el volumen no te da. O sea, a veces tú puedes tener menos volumen, pero si tienes unas políticas más... bueno, muchos hospitales en Estados Unidos tienen una organización impresionante. O sea, unos protocolos estrictos y tal, y no tienen tanto trauma como tenemos nosotros, por ejemplo. Pero yo creo que hay que partir por ahí. El sueño sería que hablemos el mismo idioma, que esa semilla la reguemos de norte a sur, porque sería muy bonito construir un verdadero sistema de trauma para los pacientes, porque se vive muriendo los pacientes. Claro. Y centros de referencia, porque en el fondo, centro de referencia como que juega un poquito con la distancia de repente del accidente, pero versus llegar a un centro de mayor complejidad, versus el tiempo que se gasta en llegar a ese centro, saltando a ese centro más cercano de repente. ¿Cómo ve eso? Bueno, eso forma parte de la realización de un sistema de trauma. Claro. Hay una premisa fundamental en trauma que es llevar al paciente adecuado al hospital adecuado en el tiempo adecuado. Es una estrategia prehospitalaria. Nada hago yo si tengo a 1 kilómetro un hospital pediátrico, por ejemplo, o una mater, que es el centro de salud más cercano que tengo, y tengo a 10 minutos un centro de trauma. Claro. A veces es preferible, llévalo de una vez al centro de trauma, vas a ahorrar mucho tiempo porque vas a... En verdad, todo va a estar regulado en este sistema de trauma y respuesta al paciente politraumatizado, etc. Exactamente. Y lo que nosotros hemos querido hacer, por lo menos en el Sistema de Salud Suroriente, es ser centro de derivación de trauma. De hecho, eso te lo ves para los hospitales surorientes, por ejemplo, en trauma craneoencefálico. Trauma craneoencefálico llega directo al hospital porque es donde tiene todos los recursos para establecer. Por ejemplo, nosotros tenemos angioembolización de urgencia, que la activamos los cirujanos que estamos en la urgencia de cirugía de trauma. Entonces, ese recurso está disponible en el servicio de salud, pero en el hospital. Eso nos hace centro de referencia para este tipo de patología. Yo tengo una pregunta más que es como más puntual también. Pabellones híbridos. ¿Cómo ve la realidad en Chile actual y para el futuro también? ¿Y le ve utilidad, le ve cabida en Chile a esto? ¿O de repente no es la prioridad hoy en día para trabajar en eso? Yo creo que parte explicando que un pabellón híbrido... sí, perfecto. Bueno, eso es muy importante. El pabellón híbrido es el que combina definitivamente la posibilidad de hacer en el paciente, en el mismo quirófano, procedimientos, por ejemplo, endovasculares y procedimientos de cirugía abierta convencional o inclusive laparoscópica. Recapitulando, mi amigo Juan Carlos Duchenne, que está en los Estados Unidos, cirujano de trauma muy reconocido, me manda un video muy apasionante de Japón. En Japón, bueno, uno de los hospitales de Japón, por ahí me da la cantidad de recursos que tiene esa gente. Okay. Entonces, en el box de trauma o en la sala de trauma, de choque, tienen un tomógrafo y tú ves tú ves el halo del tomógrafo. El paciente llega y lo acuestan en la cama y lo empiezan a atender, a hacer la evaluación inicial. Bueno, se separan y el paciente entra al tomógrafo, sale al tomógrafo. Listo, tomografía lista. Entonces el paciente tiene una fractura, se dan cuenta que tiene una fractura de pelvis. Bueno, vamos a poner el REBOA. Entonces los tipos agarran, vienen, le ponen el REBOA, por supuesto el intensificador de imágenes, y entonces le hacen el REBOA, lo pasan, tácata. Después ahí mismo le abren, porque se transforman eso en una sala quirúrgica, lo abren y le hacen un packing pélvico, un packing extraperitoneal pélvico.
y lo cierran y después entonces el paciente lo pasan a la UCI. Increíble. O sea, el paciente no fue a ningún otro lugar y se trató. Eso es lo que más o menos se quiere con los pabellones híbridos. Es decir, que tú lleves al paciente y le hagas todo lo que tengas que hacer. De hecho, en Suiza hay una organización que se llama EBTM, Endovascular Trauma Management, donde precisamente ellos van mucho de eso, del manejo de trauma endovascular. Entonces, REBOA, todas estas cosas, pero si tú tendrías un lugar específicamente para tenerlo, sería ideal. En Chile no hay. Probablemente el Sotero va a llegar a tener uno, pero nosotros, ¿sabes? Combinamos, porque entonces el intensificador de imagen te ayuda, hasta qué sé yo. Pero eso no es tan común, Diego y Wenceslao. Inclusive en los Estados Unidos, no todos los hospitales, centros de trauma de Estados Unidos tienen salas híbridas. Por ejemplo, en Los Ángeles, el doctor Demetriades tiene una sala híbrida, pero no es tan frecuente tenerlo, ¿ok? Ya. Perfecto. Bueno, yo creo que ha sido un abordaje integral del trauma en Chile, de la realidad, de lo que se nos viene, de los desafíos. Pero antes de terminar, queríamos hacerle algunas preguntitas un poco más dinámicas, más lúdicas. Un juego de preguntas cortas. Un juego de preguntas, claro, como para alivianar un poquito ahí el trauma, para no irnos así tan traumatizados. Con mucha sangre. Exactamente. Sí. A ver, ¿usted tiene algún ritual, algún secreto, alguna cábala antes de entrar a operar a un paciente con trauma grave? Pues tú sabes que yo soy muy católico, de verdad. Y yo siempre me encomiendo, o sea, es una cosa particular. Yo me encomiendo a Dios de verdad antes de entrar. Esa es mi parte. Y siempre digo una oración que le digo, bueno, ilumíname la mente y agilízame las manos. Linda frase. Pido eso, de verdad que sí, porque definitivamente siempre hay alguien sobrenatural que te está ayudando allí, sobre todo al paciente, ¿no? Bien, pues. Otra pregunta. ¿Qué le dices a tu equipo cuando sabes que viene una cirugía compleja en ese momento, justo antes de entrar? Bueno, lo primero que yo siempre hago, y en el curso de destreza quirúrgica lo ejecutamos, es pensar siempre, hacer el ejercicio de qué es lo que pueda tener el paciente. Cuando tú partes pensando en que este paciente debe tener una lesión hepática, entonces ahí te empiezas a organizar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Hago primero un Pringle, hago primero el empaquetamiento, lo voy a abrir así, hago esto. O si estoy pensando en un trauma esplénico, ¿qué voy a hacer? O si estoy pensando en una lesión ilíaca, ¿qué es lo que voy a hacer? Eso es lo primero que yo siempre le digo. El consejo es siempre, desde que llega el paciente, pensar, hacer un ejercicio y decir qué tenía este paciente. Y al final de la cirugía es importantísimo hacer el debriefing. Porque si lo que tú pensaste fue y lo hiciste bien, o qué pudiéramos haber hecho diferente. ¿Entiendes? Porque evidentemente eso. Y obviamente el control emocional, que es poderosamente importante. Si tú no te controlas, el paciente no va. ¿Tienen, antes de sigamos a la tercera pregunta, alguna instancia como de debriefing post estos escenarios de traumas intensos donde queda sangre con presas por todos lados? Sí, tú sabes que eso, inclusive, eso me lo enseñó a mí mi residente de tercer año cuando yo hice posgrado de cirugía. Terminábamos la cirugía, como te digo, había mucho trauma, y nos sentábamos a hacer la nota operatoria, yo me sentaba con él, y él me decía, y hacía ese ejercicio, y me hacía esa pregunta, ¿qué hubiésemos hecho distinto? Y eso es muy poderoso, digo, muy poderoso, porque entonces tú empiezas a ver de qué otra, y si me vuelve a llegar este paciente, hago lo mismo. Entonces, sí hay un debriefing post, y si hay un análisis siempre del caso. Además que nosotros, no solamente el postoperatorio inmediato, sino que luego siempre hacemos una evaluación del caso. Con el caso emblemático, siempre lo discutimos en ánimos de crecer. Oiga, y siguiendo con esta dinámica, ¿algún recuerdo, el más bonito, el más de repente, el más inspirador para todos los que nos oyen, que le haya dejado la cirugía de trauma? Venir a Chile. Bueno, en parte sí. Definitivamente ha sido una bendición para mí y para mi familia. Es algo que siempre voy a agradecer, porque no solamente lo bien que me ha tratado a mí y a mi familia, sino las posibilidades, las cosas que hemos podido hacer. Hemos podido avanzar mucho. Y bueno, y seguir haciendo cosas que cumplan el lema de EduTrauma y el lema que yo tengo desde hace mucho tiempo, que es enseñando a salvar vidas. Porque es muy poderoso. Cuando tú, de hecho, yo decía, salvar una vida es importante. Claro está. Creo que lo tengo en mi Instagram. Salvar una vida es importante, pero enseñar a salvar vida es demasiado poderoso.
De las cosas lindas que nos ha pasado, por ejemplo, relacionado con trauma y docencia, es que cuando hacemos los cursos, cuando hacíamos el MIP, por ejemplo, que le enseñamos a los muchachos a utilizar el Foley como control temporal de la hemorragia, una vez recibo una llamada de una estudiante, me dice, coño, doctor, de verdad que gracias, porque estaba en una medicatura por allá, no sé dónde, y me llegó un paciente con una herida por arma de fuego en el muslo, con lesión vascular, le puse unos Foley y lo mandé para el hospital más cercano. Y en el hospital me felicitaron porque el paciente, claro, hubo un control expedito de la hemorragia de forma temporal. Entonces, eso es muy gratificante. O sea, de verdad que, porque definitivamente ahí es cuando tú dices que valió la pena el esfuerzo. Así que yo creo que esas son las cosas más significativas, definitivamente. Buena experiencia. Y la última pregunta, ¿qué le diría al Pablo Tolino, residente de primer año, entrando a su primera cirugía durante su posgrado de cirugía? Lo tiene al frente, ¿qué le diría? Si consejo, comentario, lo que sea. Control emocional. Eso es lo más importante. Definitivamente eso es una cosa que uno tiene que... Porque mira, hay 4 cosas importantes y también lo vengo diciendo de hace mucho tiempo. 4 cosas importantes que tienes que tener para atender a un paciente con trauma. Control emocional es lo primero. Luego, agilidad en los razonamientos. Es decir, tú tienes que tener un backup de conocimiento, porque si no tienes conocimiento, claro, no vas a tener disponible el algoritmo que tú, claro, vas a necesitar. Tercero, y una de las más importantes, dirigir la atención al problema real. ¿Cuál es el problema que tiene tu paciente? ¿Qué es lo que va a matar tu paciente? Y esas 3 cosas te van a ayudar a tomar una decisión segura, que es seguridad en las decisiones, que es el punto 4. Entonces, uno tiene que aprender eso desde el primer día. Tengo que controlarme, tengo que estudiar para saber a qué me estoy enfrentando, tengo que saber cuál es el problema del paciente para tomar la decisión más oportuna. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, una excelente secuencia para abordar y para enfrentar el trauma, que se la dejamos en Cirugía al Día y también la pueden encontrar en EduTrauma, en las redes sociales del doctor Ottolino, que también las vamos a dejar aquí enlazadas. Bueno, ha sido un tremendo abordaje, doctor. No sé si quiere agregar algo más, algún mensaje para los oyentes. Su gran audiencia aquí. Claro. No, yo lo que digo, les quiero felicitar, por un lado, agradecer la invitación y felicitar porque estas instancias son algo muy poderoso. Yo creo que construir desde la educación es muy importante y esto que hacen ustedes de educación. Así que yo se los agradezco enormemente y bueno, que me uno con ustedes y ustedes conmigo a esta lucha, digamos, a esta secuencia de educación. Así que... Bueno, le agradecemos a usted también por una conversación además súper ágil, súper entretenida. Antes de que cerremos el capítulo, queremos hacer la entrega de un pequeño regalo, un auspicio de Lavazza con Vendomática. ¡Qué maravilla! Sí. Para que nunca falte el café antes de una cirugía de trauma, un momento de estrés. O después. O después también puede ser. Que no nos quite tiempo, eso es lo importante. Eso es correcto. Muchas gracias, ¿verdad? Yo creo que toda la gente estará de acuerdo que fue una conversación súper entretenida. Recuerden darle like a nuestras publicaciones, comentar. Nosotros estamos atentos a todo lo que ustedes piden, solicitan, los temas que quieran abordar. Y nada, sigan compartiéndonos porque este proyecto crece en la medida que gente como el doctor Ottolino se suma a nosotros y también ustedes nos comparten. Así que vamos adelante con este tipo de proyectos y educando. Y vamos a seguir unidos porque, vamos a spoilear, lo lamento, pero uno de los próximos capítulos va a ser del contenido de trauma. Ahora sí que sí vamos a hablar del cuchillo, del bisturí, del pabellón, de la sangre, de indicaciones, etc. Así que síguenos para que no te pierdas el siguiente ni este capítulo. Bien, pues, muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Ha sido un tremendo capítulo. Nos vemos. Chau, chau. Sí.